Bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 5, modelos de componentes y líneas. En los componentes del sistema de potencia que hemos revisado hasta ahora, hemos visto los generadores, los transformadores y las cargas. En esta oportunidad nos toca ver las líneas de transmisión, poder modelar su comportamiento dependiendo de varios parámetros. Estas líneas se pueden clasificar por tipo, es decir, por transmisión y distribución, por la longitud que ellas tienen, ya sea corta, mediana o larga. Esto depende de la cantidad de kilómetros que tienen, lo vamos a ver dentro de la presentación. Y también por los parámetros que se utilizan, que puede ser inductancia, capacitancia, conductancia y resistencia. Como ustedes pueden ver, una línea de transmisión no es solamente un cable, sino que consta de una serie de cables que ustedes pueden ver, uno por cada fase, y son 3 circuitos de fase. O sea, tenemos 9 cables de transmisión de potencia, más arriba de cada torre ustedes pueden ver un par de cables adicionales que son de tierra, de protección. Entonces aquí tenemos que esta línea de transmisión que nosotros en el mapa la vemos como una sola línea, en realidad corresponden a 1, 2, 3, 9, 6, 15 cables en total. Y la línea misma tampoco es un solo cable, sino que está compuesta, como ustedes lo ven aquí en la figura de la derecha, por una serie de cables concéntricos, en donde los materiales externos, los elementos externos, ¿cierto? Son de material conductivo, mientras que el elemento interno, que es el que ustedes ven aquí al medio, es un material que le da mayor resistencia mecánica. Usualmente, los exteriores son usualmente materiales conductores como cobre, aluminio o mezcla, y el material interno, que es el alma de la línea, es usualmente acero. Dentro de los parámetros de la línea tenemos que la mayoría de los parámetros se da en forma lineal. ¿Ya? O sea, se da la resistencia por metro, la inductancia por metro, etc. El caso de la resistencia depende del efecto resistivo, es la caída de tensión debida al efecto resistivo, ya sea por el tipo de material que se está usando, o también depende, o se puede producir por la frecuencia a la cual opera, en el cual tenemos una reducción del área de conducción debido al efecto Skin. Esa resistencia se considera siempre en serie con la línea. En el caso de la inductancia lineal, también se considera en serie y esta corresponde al efecto magnético que hay en la línea y con las líneas que están a su lado. En el caso de la capacitancia lineal, se considera como un elemento que está en paralelo y que depende del efecto del campo eléctrico, del voltaje en el cual conducen y por supuesto la distancia con las otras líneas y con la Tierra. Y por último tenemos la conductancia lineal, que se modelaría como una resistencia en paralelo, pero usualmente esa resistencia es muy grande. Las pérdidas por conductancia son realmente pequeñas y no se consideran. Así que usualmente se modela solamente con los primeros 3 parámetros. En el caso de la resistencia, veamos la resistencia primero. Tenemos que la resistencia depende del tipo de material, debido a la resistividad que éste tiene, el diámetro de la línea y el área de la misma, y todo esto está relacionado a través de esta ecuación. Es decir, mientras más larga la línea, el L de arriba, más resistencia va a tener. Por supuesto, va a ser más larga la línea, va a tener que pasar por más cable. Y mientras más grande el área, menos resistencia va a tener. Mientras más grande el cable que voy a usar, por supuesto, los electrones tienen más facilidad para pasar por ahí, por lo tanto reduce. También depende de la resistividad. Y la resistividad es un parámetro que está asociado directamente al tipo de material. Ustedes pueden ver acá la resistividad asociadas a la plata, al cobre, oro, aluminio, que son materiales que se ocupan para hacer cables o se ocupan como aleación para hacer cables. Y pueden ver que está en el orden de los decenas de nano ohms por metro. Y también pueden ver que otros metales, incluso metales que no son tan conductores, como por ejemplo el acero, tiene el orden de 20 o 30 veces más em, resistividad que los materiales conductores. Aquí pueden ver que esto llega, fíjense que la escala es logarítmica, la escala horizontal, por lo tanto acá tenemos eh, del orden de 1.5, 2 em, por 10 elevado a menos 8, mientras que el 69 también está por 10 elevado a menos 8 y es 20 veces más grande, o 30 veces más grande, dependiendo. También, como le mencioné, depende del área. Y en el área, básicamente depende aquí les muestro el código AWG, que es un código que nos indica el diámetro del cable y por lo tanto el área. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el AWG 0, el diámetro es de 8 milímetros y por lo tanto tiene una sección o un área transversal de 53.5 milímetros cuadrados.
Si nos vamos a un 20, una WG20, podemos ver que es 0,8, o sea, 10 veces menos el diámetro, y es 0,5 los milímetros cuadrados, es decir, 100 veces menos el área. Es, entonces, bueno, este código pues, se ve claramente que la reducción en área es mucho más rápida, es al cuadrado, ¿cierto? Que en el caso del diámetro. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que usualmente el área o el diámetro del cable se da en orden de milímetros cuadrados. Y la longitud del cable, en el caso de las líneas de transmisión, se da en kilómetros. Así que tienen que tener cuidado con las unidades para poder calcular bien la resistencia. Ya, todas tienen que estar en metros, para que coincidan con la resistividad que está en metros. Luego tenemos el efecto Skin. ¿Qué es el efecto Skin? Se debe a la reducción del área efectiva de conducción. Es decir, si yo tengo un cable que en corriente DC yo puedo transmitir corriente por todo el cable, o sea, los electrones se mueven libremente por todo el cable, a medida que yo aumento la frecuencia, ya no se mueven por todo el cable, sino que empiezan a moverse más por el borde externo del cable, mientras que en el centro del cable ya no hay movilidad de electrones, por lo tanto no hay corriente circulando ahí. En la práctica eso significa que el área efectiva del cable, por donde se puede mover la corriente, disminuyó, y como disminuyó el área, y ustedes vieron que el área dependía en forma inversa de la resistencia aumenta. Y este efecto es más notorio cuando trabajamos a frecuencias mucho más altas, por ejemplo a 1 kHz, solamente utilizamos eh, todo el cobre que está a 2 milímetros del borde. Todo lo que esté dentro de 2 milímetros ya no se puede usar. En el caso de los 50 Hz, ese grosor de profundidad del efecto Skin es 9 milímetros. Y esta es una de las razones por qué la línea de transmisión está compuesta por varios cables independientes. Y cada cable independiente es del orden de 9 milímetros. Es para que cada cable no sobrepase el el diámetro del efecto Skin. ¿Ya? Entonces puedan conducir tal como si fuera una corriente DC. Ahora, ¿a qué se debe el efecto Skin? Se debe al efecto de inducción de corrientes por el campo magnético. Si tenemos, por ejemplo, una corriente circulando en el cable, esto es nuestro cable, esa corriente va a generar un campo magnético dentro del cable. Ya ustedes pueden ver aquí estas líneas azules, las voy a considerar como si fueran espiras de campo magnético que se generan dentro del cable. Cada una de esas espiras, entonces, va a generar en forma consecuente una corriente. ¿Ya? Recuerden que esto solo sucede cuando la corriente varía. Si la corriente varía, se genera campo, y si el campo varía, se genera corriente. ¿Ya? Si la corriente es continua, no se genera campo magnético en la línea. Entonces, este campo magnético, o bueno, se genera pero es constante y por lo tanto no induce corrientes. Este campo magnético, entonces, induce estas corrientes y fíjense que el sentido del campo magnético, bueno, tenemos la corriente subiendo, entonces genera un campo magnético en este sentido, y este campo magnético, entonces, eh, genera una corriente en el sentido que tenemos acá. Y pueden ver que las corrientes que están más hacia el borde, el borde exterior del cable, tienen el mismo sentido que la corriente que inicialmente dio inicio al campo magnético, mientras que las corrientes que están más al centro del cable van en sentido contrario. Si nosotros integramos ese efecto, significa que en el punto central del cable tenemos una corriente inducida que es básicamente igual a la corriente que tratamos de hacer pasar por ahí. Por lo tanto, no va a circular corriente por el centro del cable. Mientras que por lo tanto la corriente que estamos haciendo pasar se va a ir concentrando en las orillas, porque ahí tiene más facilidad de paso. El efecto Skin se define por la profundidad del efecto Skin, que es este que tenemos acá, y que depende básicamente de la resistividad, de la frecuencia y de la permitividad del cable. ¿Ya? Y este radio se define como la profundidad en donde pasa hasta el 37% de la corriente. Es decir, si lo vemos en el gráfico, en el diagrama naranjo que tenemos acá, en el borde de la línea pasa un 100%, y a medida que nos vamos metiendo más adentro hacia el centro de la línea, el porcentaje empieza a disminuir, hasta que llegamos a este borde que está marcado en blanco, en donde en ese borde solo tenemos el 37% de la corriente circulando, del total, del que está en la orilla. También tenemos que tener en cuenta que la resistencia del cable depende
bastante de la temperatura, depende en forma importante de la temperatura. Entonces depende cómo nosotros eh, eh, utilicemos el cable, cuánta corriente hagamos pasar por él, va a generar un cierto nivel de temperatura en él que va a ir modificando la resistencia al mismo tiempo. Ese coeficiente de temperatura que tenemos ahí, que está marcado por KT, depende del tipo de material. Ahí tenemos para el cobre, la plata, para el oro, el aluminio, los mismos elementos que le había mencionado antes. Pueden ver que en el caso de la plata, el coeficiente de temperatura es muy, muy bajo. Eso quiere decir que a pesar de que yo aumente la temperatura bastante en la plata, la resistividad no va a cambiar mucho. La resistencia, perdón. Mientras que en otro elemento va a ir cambiando cada vez más. Y esto se asume como que es bueno, es un incremento no lineal en la práctica, pero en los rangos en los cuales nosotros trabajamos en temperatura, ¿cierto? Desde los, no sé, pues de los 0 grados hasta los 155, este efecto se puede eh, eh, considerar que es constante y por lo tanto la resistividad con respecto a la temperatura tiene una curva de este tipo, en donde la pendiente es el coeficiente de temperatura, y si tenemos una variación de temperatura positiva, vamos a tener una variación de temperatura resistencia positiva. Esto tiene un efecto importante cuando tenemos que transmitir una cierta cantidad de potencia constante, porque eso significa que la corriente que estamos haciendo pasar por la línea es constante o relativamente constante, y por lo tanto, si la corriente va a aumentar la temperatura de la temperatura va a aumentar la resistencia va a aumentar em, las pérdidas, por lo tanto aumenta la temperatura, y eso se puede convertir en un ciclo en el cual la temperatura rápidamente aumenta y puede destruir la línea. A eso se le llama thermal runaway o escape termal, em, en donde después de una cierta cantidad de potencia que se puede transmitir por la línea, que es un máximo, un límite que existe en la línea, después de eso, cualquier incremento adicional de potencia va a hacer que la temperatura aumente y en forma indefinida hasta destruir la línea, ¿ya? Por el efecto de el aumento de la resistencia. Ahora veamos los efectos de la inductancia. Ya para la inductancia vamos a ver dos efectos principales: qué es lo que pasa dentro del cable y luego qué es lo que pasa en la relación afuera del cable y en relación con los cables que están al lado. Entonces, en el caso de dentro del cable, tenemos esto de nuestro cable. En la figura se muestra un cable en donde para calcular el flujo magnético que hay dentro, vamos a definir una pequeña sección, ¿ya? Una sección de X, que es un corte transversal, ¿cierto? Estamos aquí en un corte transversal, ¿cierto? Y mostramos una cierta sección de X en donde por acá circula el flujo magnético. Entonces, el, eh, la cantidad de flujo magnético que circula por acá está dada por esta expresión de acá, en donde tenemos la variación de flujo magnético es igual a la permitividad partido por 2pi, por esta relación, por el X dividido por el R cuadrado. Por la corriente que está circulando, estamos como suponiendo que aquí está circulando una corriente, por el dx, por el área. Luego los enlaces de flujo es la cantidad de veces que son envueltos el flujo en una bobina, por ejemplo. En el caso del transformador, si enrollábamos en el núcleo del transformador una vuelta, teníamos un enlace de flujo; si teníamos 2, 3, 4, 5 vueltas, la cantidad de enlaces de flujo iba creciendo. En este caso, esta sección que tenemos acá de X, ¿cierto? Lo, la podemos considerar como una espira, y por lo tanto esta espira envuelve todo el flujo que está desde el X hacia el centro, hacia el cero. Y por lo tanto los enlaces de flujo los podemos calcular de esta forma, como la proporción del área que está en X con respecto a la proporción del área total del cable, multiplicado por la cantidad de flujo que hay dentro de esa sección. Y si lo resolvemos, entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Para encontrar la cantidad de flujo total dentro del cable, entonces tenemos que integrar esta variación, estos enlaces de flujo desde 0 hasta R, o sea, en todo el radio. Y para eso encontramos que los enlaces de flujo internos del cable está dado por esta expresión la integramos y por lo tanto nos queda esto que tenemos acá, que es mu partido por 8pi por la corriente. Luego la inductancia se calcula como los enlaces de flujo dividido por la corriente, por lo tanto la corriente se elimina y nos queda mu partido por 8pi, lo cual es una constante.
la inductancia interna de cualquier cable, independiente de su radio, entonces es una constante. Ahora veamos qué pasa fuera del cable. Acá tenemos el mismo cable, ¿cierto? Con radio R, y ahora tenemos el flujo, tenemos una sección de flujo que está fuera del cable, ¿ya? Entonces la cantidad de flujo que hay acá, aquí cambia la proporción, ¿cierto? Cambia la expresión de este flujo porque ahora es mu partido por 2pi, que es lo mismo, pero esta vez la corriente dividido por x, porque estamos suponiendo que hay una corriente aquí circulando por el cable, por dx. Entonces, los enlaces de flujo en este caso son iguales al flujo total. ¿Por qué? Porque ahora no importa dónde esté la sección, ¿cierto? Mientras esté fuera del cable, va a enlazar solamente la corriente que está dentro del cable, ¿cierto? La corriente está circulando acá. Entonces, los enlaces de flujos, no importa si nos movemos, siempre van a enlazar esta corriente. Y por lo tanto, es la misma. Y para calcular los enlaces de flujo totales, tenemos que ponernos un límite en el cual vamos a integrar. Y esa integración entonces la vamos a hacer desde el punto R, que es justo el borde del cable, hasta un cierto límite D, que nos vamos a definir nosotros. Entonces hacemos la integral de R a D de los enlaces de flujo, que corresponden al mismo flujo, porque la espira, en el fondo véanlo como que es una sola espira que envuelve el cable. Entonces si tenemos una sola espira, los enlaces de flujo son iguales al flujo. Entonces nos queda esta expresión, integramos esta expresión, nos queda un logaritmo. ¿Ya? Es mu partido por 2pi por la corriente por el logaritmo de d partido por r. Y por lo tanto, para encontrar la inductancia, tenemos que dividir esto por la corriente. Y como tenemos la expresión de corriente puesta ahí, se elimina simplemente y nos queda mu partido por 2pi por el logaritmo de d partido por r. De esa forma tenemos una inductancia interna y una inductancia externa del cable. Luego tenemos que encontrar la inductancia total, que es la suma de ambas inductancias. Ustedes pueden ver que el LA es igual entonces Lint más L12. Nos queda mu partido por 2pi. La primera expresión recuerden que eran mu partido por 8pi, entonces aquí nos queda un cuarto y la segunda era un logaritmo. Podemos expresar este un cuarto como un logaritmo también, como un logaritmo del exponencial elevado a un cuarto. Y ese valor, sumarlo al logaritmo que tenemos acá. Y cuando tenemos dos logaritmos, en el fondo lo que hacemos es multiplicar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que este cuarto se transforma en un exponencial elevado a menos 4 en el denominador. Es decir, podemos calcular la inductancia de una línea, en este caso la línea A, como una constante que es mu partido por 2pi, que es siempre la misma, por el logaritmo de la distancia a la cual estoy haciendo la integración, o la cual quiero calcular la inductancia, dividido por un R, que es un radio equivalente, que no es el mismo radio que yo tengo, que es el radio real del cable, sino que es un radio modificado por esta expresión, por e elevado a menos, 0, menos un cuarto, 0,25. ¿Bien? Entonces, cada vez que vean el R' es porque es el radio real multiplicado por esta constante, que ustedes la pueden calcular. Entonces, utilizando las expresiones que vimos anteriormente, podemos calcular la inductancia para distintas configuraciones de líneas. Por ejemplo, si tenemos dos líneas paralelas con radio RA y RB, podemos calcular la inductancia total como la suma de ambas inductancias. Por lo tanto, sería 2 partido por mu partido por pi por el logaritmo del diámetro dividido por la multiplicación de ambos radios equivalentes. Si los radios son iguales, entonces podemos calcular, como en la figura que se muestra acá, podemos calcular los r se van a multiplicar, nos va a quedar r cuadrado, por lo tanto el cuadrado puede salir del logaritmo y nos va a quedar mu partido por pi, por el logaritmo del diámetro de la distancia partido por el radio. Si esos dos son para sistemas monofásicos, en donde usualmente el sistema monofásico, los dos cables son iguales, pero en algunos casos el cable de tierra es más grande o más, claro, es más grande que el cable de fase. En el caso de los sistemas trifásicos, podemos ver primero una configuración equilátera, es decir, donde la distancia entre las tres líneas es el mismo, y tenemos la fase A, fase B y fase C, y los radios, por supuesto, son iguales, entonces nos queda que la inductancia de la fase A es mu partido por pi por el logaritmo del d partido por r, es decir, la misma expresión para las líneas paralelas. Y en el caso de que hay una inductancia trifásica, pero esta vez la distribución sea no equilátera, como la que se muestra en la figura de acá abajo, donde los radios son iguales, pero las distancias entre los distintos cables o líneas son distintas, entonces podemos calcular la inductancia de la fase A como la inductancia mu partido por pi por el logaritmo de la distancia equivalente dividido por el radio equivalente. Y esa distancia equivalente corresponde entonces a la raíz cúbica de las tres distancias entre los cables. Es decir, en el fondo es la distancia geométrica media.
Bien, ahora vamos a ver el efecto de transposición de líneas. Los cables, debido a que cuando uno conduce corriente, ¿cierto? La corriente circula por todo el cable y vuelve, entonces en el fondo lo que está haciendo es circular por una gran bobina, por una bobina con una gran área, una sola espira, pero una gran área. Entonces puede generar una inductancia bastante grande. Para evitar eso se utiliza un trenzado, que en el caso de los señales pequeñas, en el laboratorio ustedes han visto el cable de par trenzado, en donde es un cable que está enrollado sobre sí mismo. En el caso de línea de alta tensión se genera un efecto similar con la transposición de líneas, en donde una línea, como la que ustedes pueden ver acá, pasa a la posición de otra línea cada cierta cantidad de torres de alta tensión. Entonces acá ustedes pueden ver el efecto real, la línea naranja venía en el extremo superior izquierdo y pasa al inferior izquierdo. La línea azul pasa del izquierdo al derecho y así sucesivamente. Se hacen distintos cambios en el orden de las líneas para emular el efecto del par trenzado y de esa forma reducir la inductancia. Ahora veamos la capacitancia. En el caso de la capacitancia tenemos que ver el campo, y el campo exterior de una línea podemos ver que está expresado por la carga. Ahora tenemos una carga que vamos a considerar que está puntual en el centro del cable. En términos de la distancia está expresada por esta ecuación. Entonces, para poder calcular el potencial a una cierta distancia de la línea, tenemos que integrar este campo. Y este campo se integra entre el borde del cable hasta la distancia que queremos ver el potencial. ¿Por qué desde el borde? Porque dentro del cable se considera que no hay campo eléctrico. Ya, porque el cable es conductor. Por lo tanto, no va a haber cable, el cable va a estar a la misma tensión. Entonces, eh, se hace la integral de esta expresión entre el radio R y la distancia D. Tenemos este resultado en donde nos queda la carga dividido por 2 por pi por epsilon por el logaritmo del D partido por R, lo cual es una expresión similar a lo que habíamos encontrado en la inductancia. Ahora, para calcular la capacitancia necesitamos ver la interacción con otra línea. Y para eso entonces vamos a calcular el potencial entre dos líneas, que está dado por una línea QA con un radio RA y una línea QB con un radio RB, a una distancia D entre ellas. Por lo tanto, el potencial entre las dos líneas va a estar dada por esta expresión, está el aporte de QA, de la carga QA, y esta expresión que es el aporte de la carga QB. Ahora, ambas expresiones, si tenemos una sola línea, por lo tanto la corriente va a ir en un sentido y va a volver en otro sentido, por lo tanto las cargas van a ser iguales pero inversas. Eso quiere decir que el QA pasa a ser Q, el QB pasa a ser menos Q, y como tenemos un menos en el logaritmo, ¿cierto? En el segundo término podemos invertir la posición de los argumentos del logaritmo y ahí se pueden sumar entonces ambos términos llegando a la expresión que tenemos acá abajo, en donde el voltaje entre los dos líneas está dado por Q partido por 2pi por el epsilon, por el logaritmo del diámetro, de la distancia, perdón, al cuadrado partido por los radios. Ahora, para calcular la capacitancia tenemos que dividir la carga por el voltaje que encontramos. Y por lo tanto se cancela la carga y nos queda el inverso de lo que habíamos calculado acá, es decir, 2 por pi por el epsilon dividido por el logaritmo esta vez, de la distancia a partir por el radio. Si consideramos que es una línea donde ambos radios son iguales, entonces se cancela la parte de abajo, se cancela y aparece un 2pi por epsilon por logaritmo de d partido por r, simplemente. Si tenemos dos líneas paralelas con el mismo radio. Ahora, si tenemos una línea trifásica equilátera, es decir, tres cargas A, B y C, separadas a la misma distancia y que conducidas por cables del mismo radio, entonces tenemos que la capacitancia con respecto al neutro, a un neutro virtual que tenemos acá en el centro de las tres cargas, ¿cierto? Que tiene potencial cero, va a ser esta expresión, que es 2 por pi por el exponencial por el logaritmo de partido por r, lo cual es igual a la capacitancia de las líneas, que el mismo efecto que había aparecido en la inductancia, ¿cierto? Que la inductancia en esta configuración trifásica equilátera es igual a la inductancia de las líneas en paralelo. Y en el caso de la distancia no equilátera, bueno, es igual que la distancia equilátera, solo que esta vez tenemos que considerar una distancia equivalente geométrica, una distancia geométrica media, ya que el D se traspasa por un D equivalente, que es la raíz cúbica de la multiplicación de las distancias. En el caso de la capacitancia, todo el cálculo anterior que hicimos fue considerando que no había tierra cerca, no había un nivel de tierra, sino que estaba en el aire, en el vacío.
pero usualmente las líneas de alta tensión están a un nivel cercanas a un nivel de tierra. De hecho, el nivel de tierra puede ser, la tierra puede estar más cercana a una línea que la línea siguiente. Entonces, para poder calcular esto se hace bastante complejo hacerlo en forma integral, como lo hicimos en el caso anterior, porque la línea de tierra está, bueno, parte de menos infinito a infinito, y la distancia a la cual tiene las cargas a tierra va cambiando con la posición que quiero calcular. ¿Mm? Por lo tanto, para simplificar esto, se ocupa eh, un método que se llama conductores imagen, en donde yo las tres fases, ¿cierto? Fase A, fase B y fase C, las tengo una cierta disposición sobre la Tierra, y yo considero que existe la misma disposición de fases bajo la Tierra, pero con cargas negativas. De tal forma de que si yo calculo el campo generado por las cargas positivas y las cargas negativas, va a resultar en que en el punto donde tengo la Tierra, el potencial es cero. Por lo tanto, es equivalente a hacerlo igual que la Tierra. Y para eso tenemos que calcular la capacitancia de esta forma, en donde nos queda el 2 por pi por epsilon por el logaritmo de esto de acá, ¿cierto? Que es el de equivalente por t por r, que es el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente. Pero además tenemos que agregar el efecto de la distancia, y para eso se agrega este término que es menos logaritmo de eh, raíz cúbica de las distancias dividido por la distancia entre los conductores reales y los conductores de imagen, y cruzadas dividido por las distancias propias, es decir, la distancia entre la fase A y la fase A'. Con eso podemos calcular entonces la capacitancia de las fases con respecto a un punto neutro que tiene potencial cero. Hay otro efecto que tiene que ver con el campo eléctrico, que en particular cuando trabajamos con potenciales muy altos, y que es el efecto corona. El efecto corona, lo que pasa es que la variación de campo es de potencial, ¿cierto? De voltaje es tan abrupta. Eso pasa usualmente cuando hay quiebres bruscos de la línea, por ejemplo, cuando llega a una zona de alta tensión o cuando está conectado a un aislador. En esos puntos, entonces, la diferencia de potencial es muy alta, es decir, a un par de milímetros tenemos una diferencia potencial de varios miles de volts. Y por lo tanto, eso ioniza el aire y genera un efecto de iluminancia, y por lo tanto pérdidas en ese sentido. Ahora, para evitar eso, usualmente se ocupan estos que ustedes ven acá, que son los anillos de descarga corona, los cuales concentran ese efecto para evitar que suceda en un lugar donde yo no quiero. Por ejemplo, yo no quiero que suceda eso en el lugar donde se conecta el aislador con el cable, porque con el tiempo va a calentar eso y va a reducir su vida útil. Yo quiero que se produzca en otro punto, que en este caso está diseñado para recibir el efecto corona. Y por último, para terminar el modelo de las líneas, vamos a ver distintos modelos dependiendo de la longitud. ¿Ya? Para líneas cortas, es decir, para líneas que son de menos de 100 kilómetros, es decir, eso significa para todas las líneas que son de distribución o líneas dentro de un rango geográfico acotado, podemos ignorar la capacitancia, porque no se produce el efecto de capacitancia es pequeño, y trabajamos solamente con la impedancia serie, y por lo tanto tenemos la línea se transforma en una inductancia y una resistencia, una impedancia en el fondo. Y para poder calcular entonces los voltajes y corrientes, podemos ver que las corrientes y voltajes en el terminal S, ¿cierto? En el punto S, en el primer terminal, corresponde, la corriente es la misma, porque no estamos considerando la capacitancia, y en el voltaje, bueno, el mismo voltaje, pero hay una caída de tensión dada por la impedancia de la línea. Si la línea es más larga, si la línea es más de 100 kilómetros, hasta 250 kilómetros, se considera una línea mediana. Eso ya son líneas de transmisión usualmente de mediano largo. Aquí en Chile sí hay algunas que sean de esa distancia, las que usualmente se mueven entre distintas regiones. Y en este caso tenemos que considerar la capacitancia. Y para considerarla entonces utilizamos un modelo pi, un modelo en donde tenemos la capacitancia o la admitancia, ¿cierto? Impedancia y admitancia conectadas de esta forma. ¿Ya? Se llama modelo pi porque emula el símbolo pi. Y en este caso entonces podemos calcular la corriente que está acá como la corriente del otro terminal
más la corriente que pasa por cada una de las inductancias, de las admitancias, perdón. Entonces, I medio por VR y medio por BS. Y en el caso del voltaje, el voltaje BS entonces corresponde al voltaje VR, que está en el otro terminal, más la caída de tensión en la impedancia. Pero esa caída de tensión se produce por la corriente del terminal de salida, más la caída de tensión en la admitancia. Por lo tanto, tenemos que la caída de tensión entonces es el voltaje en el otro terminal, más, perdón, la tensión en un terminal es el voltaje en la otra terminal, más la caída de tensión, que esta vez todos los parámetros del lado derecho de la ecuación dependen de los variables del terminal R. Pero en el caso de la corriente, los variables del lado derecho dependen de las variables del terminal R y terminal S. Entonces, para poder dejarlo solamente en términos del terminal R, se reemplaza el Vs y nos queda lo que tenemos acá abajo, en donde la corriente y voltaje en los terminales S, ¿cierto? Los terminales de la izquierda, eh, están expresados en términos de los voltajes y corrientes del terminal R, que es el terminal de la derecha. ¿Ya? Y pueden ver que cada uno de las expresiones que relacionan voltaje y corriente es un, em, un coeficiente definido, ya que está determinado por la impedancia y las admitancias. ¿Ya? Ahora, obviamente ustedes pueden hacer el despeje que ustedes quieran. Si necesitan solamente las corrientes, pueden despejar las corrientes en función de los voltajes. Si necesitan solo los voltajes, pueden despejar los voltajes en función de la corriente. O si necesitan los voltajes y corriente en el terminal R, lo pueden hacer despejando para los voltajes y corriente en el terminal S. ¿Ya? Tenemos dos ecuaciones y cuatro incógnitas, así que ustedes pueden despejar dos incógnitas a partir de las otras dos. Finalmente, si la línea es mayor a 250 kilómetros, ahí tenemos que tener en cuenta los efectos de la impedancia y admitancia distribuida, ¿ya? Los efectos posibles de variación de voltaje dentro de la misma línea. Para eso se define entonces una impedancia característica, que está dada por la raíz de z partido por i, donde z e i son la impedancia y admitancia distribuida, perdón. Y el coeficiente de propagación, que es este valor, que es la raíz del z por i. Y cuando resolvamos esto, entonces nos va a dar que las corrientes y voltajes dependen de la posición en la cual yo estoy midiendo el voltaje. ¿Ya? Para poder encontrar eso, entonces definimos que el origen, ¿cierto? De la distancia está en el terminal R, terminal de la derecha, y ahí tenemos los valores BR e IR que son conocidos. Entonces, a una cierta distancia X vamos a determinar qué es lo que pasa en un eh, dx, en un pequeño espacio del tiempo. Y podemos ver que en el caso del voltaje, la caída de tensión que se produce en este dx depende de la corriente que está circulando por acá, por la impedancia distribuida. Por lo tanto, nos queda que el dB entonces es la corriente, ¿cierto? Por el z por dx. Z es la impedancia característica por el dx, que es la variación de distancia. Y en el caso de la corriente, lo mismo, pues la corriente que tenemos acá, ¿cierto? La que circula entre el positivo y el negativo, la variación de corriente, el diferencial de corriente, corresponde al voltaje aplicado, ¿cierto? El Vx, dividido por la impedancia, la admitancia que existe, distribuida que existe en este punto. Por lo tanto, nos queda la expresión de acá abajo. Si nosotros estas dos expresiones las trabajamos con ella de tal forma de lograr que dependan de una sola variable, llegamos a las ecuaciones de la línea. Estas son las ecuaciones características de una línea que tal vez ustedes las vieron en cálculo, en donde tenemos una variación con respecto a la variación de una variable eléctrica con respecto a una variable de distancia, ¿cierto? Es igual a la misma variable eléctrica, pero multiplicada por una impedancia, por una relación característica. Y es tanto para el voltaje como para la corriente. Si resolvemos esta ecuación, recuerden que son ecuaciones diferenciales que son distintas, difíciles de resolver, pero al menos estas que son ecuaciones de línea son bastante conocidas y que tienen una solución conocida. Y esa solución es esta que tenemos acá, en donde el voltaje y la corriente en este punto en el cual estamos midiendo, ¿cierto? En el cual queremos calcular, dependen de los voltajes y corriente en el terminal R, que fue nuestro coeficiente, nuestro constante, ¿cierto? Nuestras condiciones de borde, multiplicados por estos coeficientes exponenciales, que estos coeficientes exponenciales dependen, fíjense, del X. Es decir, depende de donde yo mida el voltaje y la corriente, depende del X, voy a tener voltajes y corrientes distintas.
Y cuando yo mida, si el X es cero, entonces yo voy a estar midiendo aquí y la corriente va a ser IR y el voltaje va a ser VR, mientras que si el X lo mido en el L, ¿cierto? Cuando en la longitud completa de la línea, deberían ser los voltajes BS e IS. Bien, bueno, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.